Muy bien, les voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Muy bien, ahí está. Muy bien, como les decía, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tutoría número 1 de la materia de Estadística General. Mi nombre es Yulisa Guadalupe Moreno Ruano y tengo el honor pues, de estar como su tutora a lo largo de todo este ciclo 1 2022 en la materia pues, de Estadística General. Para mí es un gusto de verdad conocerles y poder acompañarlos a lo largo de todo este ciclo. Entonces, como agenda, pues tenemos primero el saludo y la presentación, ¿verdad? La bienvenida, como les decía a cada uno de ustedes en este curso. Yo les deseo pues lo mejor, que sea un curso lleno de éxito, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y ya que somos poquitos, no nos vamos a tardar mucho, entonces me gustaría que las dos personas, porque he visto que somos tres, ¿verdad? En la sede, son tres estudiantes, conmigo cuatro. Pero ahorita solo están ustedes dos. Me gustaría que se presentara cada uno si es posible. Abra su micrófono, dice su nombre y algo que espera de esta materia, ¿verdad? Entonces, no sé quién se anima de los dos, ¿no? O si alguno se anima a abrir su micrófono, presentarse y decir qué espera de esta materia. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿sí? Digan. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Soriano. Soy de la sede de Chalatenango. Lo que espero de esta materia es poder lograr adquirir el conocimiento de lo que es la estadística, ¿verdad? Y poder, pues, culminar la materia de buena manera, lograrla pasar y llevar mucho conocimiento para el futuro. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Guadalupe, muy amable. No sé si el compañero se anima también a presentarse. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Buenas tardes. Antonio Aragón Gutiérrez y también soy de la sede de Chalatenango. Muy bien, muchísimo gusto, Ricardo, también de conocerle. Muchas gracias a los dos, ¿verdad?, por presentarse. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Ricardo y Guadalupe, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos y también a los que luego vayan a escuchar esta grabación, ¿verdad? Ahora sí vamos a comenzar. Ver un montón de material, libros súper amplio, ¿verdad? Donde usted puede enriquecerse, pero el coordinador ha hecho el favor de colocar, por ejemplo, en la unidad 1, pequeños resúmenes para que usted vea de esos resúmenes lo más esencial, ¿verdad? Si ya lo vio, pues muy bien, y si no lo ha visto, por favor, le invito a que los pueda ver. Nosotros aquí en la tutoría vamos a tratar lo más importante, pero no está de más que usted vea esos resúmenes que contienen como la información esencial de cada unidad, ¿verdad? Y ha colocado unos videos también muy bonitos para que ustedes puedan revisarlos en algún momento que tengan un espacio. Entonces, ahí les dejo eso, ¿verdad? Si ya entraron, ya pudieron ver el material muy bien, y si no, pues les dejo eso, esa tareita, por decirlo así, que puedan en algún momento que tengan ese espacio, ver los materiales disponibles que están muy, muy bonitos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de del horario de las tutorías de repaso antes de iniciar con 100 en el contenido, ¿verdad? Si ustedes vieron las orientaciones académicas, ahí aparecen las tutorías de repaso, aparecen unas fechas que son los días jueves. No sé si les parece bien el día jueves, jueves siempre antes de la tutoría. Por ejemplo, este jueves anterior tenía que haber habido, pero como no teníamos comunicación aún, no hubo, ¿verdad? Sería hasta la próxima semana, dentro de 15 días, para que vamos a tener la tutoría 2 de sábado. El jueves antes toca la tutoría de repaso. Entonces, me gustaría saber si les parece bien el jueves y si les parece bien, por ejemplo, a las 7 de la noche, o no sé qué horario les conviene y les gustaría a ustedes. ¿Sí? No sé qué les parece. Si les parece bien los jueves a las 7.
siempre se les invita a estar, ¿verdad? Pero si en algún momento usted no puede estar, puede ver la grabación, no hay ningún problema. Siempre yo grabo y vamos a tratar de colocar los enlaces lo antes posible, pero media vez usted puede estar es lo mejor. Entonces, no sé si les parece bien los jueves a las 7. Voy a ver si han escrito en el chat porque como estoy en otra pantalla no miro. No sé qué les parece, Ricardo y María Guadalupe. Perdón, licenciada, es que me falla un poquito el inter, pero oí que me mencionó. Sí, le decía del horario de la tutoría de repaso de los días jueves antes del sábado, la tutoría de repaso, que si está bien el jueves a las 7 de la noche. Aquí María ha puesto en el chat que si le parece bien, no sé a usted, Ricardo, Sí, también si le parece bien. sí, licenciada, está excelente. Así tengo tiempo de ver el noticiero de las 8. Vaya, qué bien, Ricardo, muy bien. Va, entonces quedamos que los jueves a las 7. Ahí le voy a estar mandando yo mensajitos para acordarles de vez en cuando, ¿verdad? Y todo lo demás. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora que ya tenemos esa parte, podemos continuar acá. Esto es muy importante, ¿verdad? Yo dejé colocado acá por si usted aún no ha visto lo que es cómo se va a evaluar el curso. Entonces tenemos, vean, aquí el coordinador ha sido bien específico, dice que va a haber 2 pruebas ordinarias, aquí una y una, ¿verdad? Con un valor del 20% cada una. Dice que van a haber 2 exámenes cortos, con un valor de 10% cada uno, entonces los dos suman el 20, ¿verdad? Y aparte dice que van a haber 5 tareas con un valor de 8% cada una, ¿verdad? Entonces 5 por el 0.8 que vale forma el 40%. Usted suma y tiene el 100. Entonces, para que esté pendiente, ahí en las orientaciones académicas él ha puesto esto y luego abajo aparece las fechas, ¿verdad? Las fechas de tutoría, de sábado, de tutoría de repaso, las fechas en que van a entregar las tareas, las fechas de los exámenes cortos, las fechas de las pruebas ordinarias. Entonces yo le invito a que, de ser posible, usted imprime ese pedacito de las orientaciones académicas y lo tenga por ahí cerca en un lugar visible de su cuarto, ¿verdad? Para que usted esté pendiente de esas fechas y no se le olviden. Yo, como les menciono, voy a tratar de estarle recordando siempre, ¿verdad? Las actividades, pero usted es el principal, ¿cómo decirle? El que manda, por decirlo así, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar muy, muy pendiente de esas fechas, ¿sí? Entonces, porque ahí está todo calendarizado. En su debido momento, pues se le verá explicando en qué va a consistir cada cosa. Pero por el momento sí me interesa que sepan que esta va a ser la forma de evaluación del curso y que ya están las fechas estipuladas en las orientaciones académicas para que ustedes estén muy pendientes y de ser posible las tengan pegadas ahí, puestas en su calendario, en su agenda si tienen, o como les digo, pegadas ahí en su cuarto para estarlas viendo. Y luego tenemos lo que es una actividad extracurricular. Ahí dice voluntaria, esta no es obligatoria, su 100% está arriba, ahí está todo normal. Luego está esta actividad extra y voluntaria que se va a entregar en el periodo del 11 al 15 de octubre y que contará con una ponderación del 5% de la nota final. Miren, va a valer un 5% extra en su nota del 100, como que pudiera llegar a 105, por decirlo así, ¿verdad? En su nota. Entonces, también cuando ya se vaya acercando la fecha, se le va a ir notificando de qué va a tratar esta actividad, porque por el momento no se nos ha mencionado nada, ¿verdad? Pero ahí el coordinador pues se va a poner en contacto con nosotros o directamente con ustedes para informarles de qué es esa actividad. No sé si tienen alguna pregunta con qué es la evaluación. ¿No? ¿Estamos bien? Vale, vamos a continuar. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para empezar con todo, como decimos, a ver en sí la temática de esta primera unidad. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como una noción general de la estadística. Nuestra materia se llama estadística general, entonces lo que se desea es que usted al final termine con una noción general de la estadística. Y esta unidad 1 muestra como esa base que usted debe tener para ya luego ir conociendo procesos más específicos de esta materia. Muy bien. Entonces, hay una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es la estadística? ¿Sí? ¿Qué es eso de la estadística? Yo sé que lo hemos escuchado nombrar muchas veces, ¿verdad? Pero a veces no tenemos claridad en qué es la estadística. Vamos a platicar sobre ello. Dice que la estadística es la ciencia de aprender
de los datos. Miren, los datos es algo esencial aquí en la estadística. Y esta ciencia nos permite aprender de esos datos. Además, dice que los datos generalmente son números, ¿sí? Pero no son solo números. Por ejemplo, el 23 no es solo un 23, por decirlo así. Dice aquí que los datos son números con un contexto. Esto es muy importante, el contexto de lo que nosotros estamos trabajando. Dice el número 10.5, por ejemplo, no lleva información por sí misma. Decimos 10.5 y no quiere decir nada. Pero si escuchamos, por ejemplo, que el nuevo bebé de un amigo de la familia pesó 10.5 libras al nacer, lo felicitamos por el tamaño saludable del niño. Puchica, decimos 10.5, nació bien gordito ese bebé, bien grande, ¿verdad? Y les felicitamos. Entonces, miren qué importante el contexto, ya un 10.5 así nomás no significa nada, pero si hablamos del peso de un bebé que fue de 10.5, ya decimos, pues sí es saludable, o sea, es muy poquito, no, nació muy delgadito, van a tener que darle algo para que vaya mejorando y todo lo demás, ¿verdad? Entonces dice que el contexto involucra nuestro conocimiento sobre el mundo y nos permite emitir juicios. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos en el contexto en el que estamos, eso nos va a permitir emitir un juicio, ¿verdad? Si no sabemos el contexto, no podemos emitir un juicio y por ende podemos aprender sobre el mundo. Ahora bien, usar datos de manera efectiva es una parte grande y creciente de la mayoría de las profesiones, dice. Una sola comprensión de las estadísticas le permitirá tomar decisiones sólidas basadas en datos en su carrera y vida cotidiana. Eso es lo bonito de la estadística, miren. La estadística nos permite a todos, ¿verdad?, analizar algo para luego tomar una determinada decisión que yo sé que si el proceso lo eche bien, esa decisión va a ser correcta. Entonces, eso es en sí la estadística. Y acá tenemos ya el concepto como formal, podemos decir, de qué es la estadística. Y dice pues que la estadística es la ciencia, miren, de recopilar, primero lo recopilo, luego organizar, lo organizo, procesar, proceso todos esos datos, analizar y finalmente interpretar hechos numéricos que llamamos datos. Así como para hacer inferencias a partir de una muestra, inferencia es algo que yo puedo pensar que va a suceder, ¿verdad?, con algo más. Y obtener conclusiones válidas sobre la realidad con una medida de incertidumbre y toma de decisiones basadas en tal análisis. Miren qué bonito cómo la ciencia tiene todo este proceso y de recopilar, organizar, procesar, analizar y finalmente interpretar todos estos datos que al final nos van a permitir dar conclusiones válidas, ¿verdad?, sobre algo. Entonces, aquí está el concepto en sí de la estadística. Luego tenemos que, por ejemplo, nos bombardean con datos en nuestra vida cotidiana. ¿Verdad? Si yo les preguntara qué datos han escuchado ustedes, hay tantos datos, ¿verdad? Por ejemplo, las noticias, como decía el compañero aquí, ¿verdad? Las noticias mencionan, por un ejemplo, las ventas de taquilla de cine. La última encuesta sobre la popularidad, por ejemplo, del presidente, ahorita del presidente Nayib, ¿verdad? Bukele, se hablan de encuestas que se hacen y cuánto está su popularidad y todo lo demás. Otro ejemplo es la temperatura alta promedio para la fecha de hoy, ¿verdad? Ustedes si ven el noticiero, ahí le dicen cuál es la temperatura promedio para este día, para el siguiente día, ¿verdad? Haciendo un estimado. Los anuncios afirman que los datos muestran la superioridad del producto del anunciante. Por todos lados, en los debates públicos sobre economía, educación y política social, argumentan a partir de datos, ¿verdad? Todo lo que se va haciendo está basado en datos. Entonces, el conocimiento de las estadísticas ayuda a separar el sentido del sinsentido en esta avalancha de datos, ¿verdad? Nosotros podemos tener un montón de datos, pero la estadística nos ayuda a organizarla. ¿Para qué? Para que nosotros le hayamos sentido a ese montón de datos que tenemos. Y ya nos quedemos sin ese sinsentido, sin entender todo ese montón de datos que podemos nosotros tener. Entonces, eso es lo que dice acá. Y la estadística, pues, es una matemática aplicable, ¿verdad? Por medio de ella nosotros podemos, o sea, es aplicable a nuestra vida cotidiana. Podemos utilizarla en tantas cosas en nuestra vida cotidiana. Incluso la utilizamos muchas veces sin darnos cuenta. Luego vamos a ver algunos casos para ir analizando esta parte de la estadística.
Un caso 1 tenemos. Está la pregunta. ¿Los teléfonos celulares causan cáncer cerebral? Hay una pregunta, no sé si usted se había preguntado alguna vez eso. ¿Los teléfonos celulares, será que causan cáncer cerebral? No sé si alguno habrá escuchado alguna noticia sobre eso, o usted lo ha pensado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice en sí la estadística sobre eso. Y tenemos un caso. Dice que el empresario italiano Innocente Marcolini desarrolló un tumor cerebral a sus 60 años. Imaginen, joven señor, podemos decir, ¿verdad? No, no ancianito. También habló con un teléfono celular hasta 6 horas por día durante 12 años porque era parte de su trabajo. Imagínense, cada día 6 horas seguidas. Dice que el médico del señor Marcolini sugirió que el tumor cerebral puede haber sido causado por el uso del teléfono celular. Entonces, pues el señor Marcolini se molestó, obviamente, ¿verdad? Y decidió presentar una demanda en el sistema judicial italiano. Un tribunal dictaminó a su favor en octubre del 2012, es decir, que ganó el caso. Luego, varios estudios estadísticos han investigado ese vínculo entre el uso del teléfono celular y el cáncer cerebral para ver si existe relación entre eso. Dice que uno de los más grandes estudios fue realizado por la Sociedad Danesa contra el Cáncer. Ahí más de 350.000 residentes de Dinamarca se incluyeron en ese estudio. Dice que los investigadores compararon la tasa de cáncer cerebral para los usuarios de teléfonos celulares con la tasa de la población en general que no usa el celular, ¿verdad? O que no lo usa tan frecuentemente. Y miren el resultado, ¿cómo fue? No hay diferencia estadística en las tasas de cáncer cerebral. Imagínense, o sea que no hay una relación grande en que sea el cáncer cerebral provocado por el uso del teléfono. Dice aquí, de hecho, dice, la mayoría de los estudios han producido conclusiones similares, no solo ese estudio, pero a pesar de la evidencia, muchas personas, como por ejemplo el señor Marcolini, todavía están convencidas de que los teléfonos celulares pueden causar cáncer en el cerebro. Entonces, vean, a veces nosotros pues vemos un caso aislado, por ejemplo, el señor Marcolini le pasó eso, ¿verdad? Le usaba su teléfono mucho, le dio cáncer cerebral lastimosamente y lo asoció a eso, ¿verdad? Entonces, pero si usted como ve, hace un estudio, la estadística permitió hacer un estudio, al final la conclusión fue que no hay una relación grande entre eso, pero al final muchas personas, aún con eso, siguen creyendo que eso es así, otras claramente que no, ¿verdad? Pero hay muchas que sí. Entonces, como dice acá en este último párrafo, en la mente del público, la historia convincente gana todo el tiempo. O sea, nosotros vemos una historia y a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Sí, es cierto, así, eso causa esto y esto y esto. Pero mire qué bonito con lo que termina aquí. Una persona alfabetizada en estadística sabe mejor, ¿sí? Él sabe mejor. ¿Por qué? Porque los datos son más confiables que las experiencias personales porque describen sistemáticamente una imagen general en lugar de centrarse en algunos incidentes, ¿sí? Puede ser que a algunas personas les haya causado que algunas personas tengan cáncer cerebral y también hayan usado mucho el teléfono, pero hay otras personas que no lo usaron y también lo tienen. Y al final, la conclusión es que no, los datos dicen que no hay una relación grande entre estas dos cosas. Entonces nosotros, ya sabiendo que ha habido un estudio y todo lo demás, pues debemos que decir no, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? Los teléfonos no obligatoriamente van a causar un cáncer cerebral a mí. ¿Por qué? Porque los datos, como dice ahí, son más confiables que la experiencia, aunque muchas veces nosotros nos dejemos llevar por esas pequeñas experiencias. Ahora, viene la pregunta. ¿Por qué deberíamos de estudiar estadística? ¿Por qué será que en su pénsul han puesto esta materia de estadística? No sé si ustedes preguntaron, ay, ¿por qué aparece la estadística? ¿Por qué la tenemos que llevar? Vamos a ver por qué es importante. Dice que el estudio de la estadística involucra las matemáticas y se basa en cálculos de números, pero también depende en gran medida de cómo se eligen los números y cómo se interpretan las estadísticas. Por ejemplo, considera los siguientes 3 escenarios y las interpretaciones basadas en estadísticas presentadas. Descubrirá que los números pueden ser correctos, pero al final la interpretación puede ser incorrecta. Trate de identificar una falla importante en cada interpretación antes de
describirla. Miren qué bonito. Vamos a ver aquí cómo la estadística nos dice que nosotros podemos tener bien los datos, pero al final el que analiza somos nosotros, es usted, soy yo. Entonces, si yo hago un análisis erróneo, aunque mis datos estén correctos, voy a fallar y voy a dar una conclusión errónea. Entonces, es muy, muy, muy importante entender y analizar bien los datos que tengo. Y para eso vamos a ver los siguientes casos, como dice acá. Este ejemplo, primero, dice que un nuevo anuncio de helados La Nevería, no sé si a ustedes les gustan los helados, pero aquí presentan helados La Nevería, presentado a fines de febrero del año pasado, dio como resultado un aumento del 30% en las ventas de helados de los siguientes 3 meses. Entonces concluimos, por lo tanto, que la publicidad fue pues efectiva, ¿verdad? Porque hubo un aumento. Entonces, quiero que usted piense, ¿verdad? Ahorita analice ese ejemplo y ya lo dijimos anteriormente, hay un pequeñito error que no estamos tomando en cuenta aquí al hacer esta conclusión que la publicidad fue efectiva. Entonces, quiero que usted piense antes de darle la solución y si alguno se anima me puede decir, ¿verdad? ¿Qué hay de más ahí que no estamos viendo? Tenemos que un anuncio de helado se dio a finales de febrero y al final resultó que en los otros 3 meses, o sea, en marzo, abril y mayo, la venta de helados aumentó un 30%. Entonces, como aumentó, las personas dijeron, pues la publicidad sí funcionó, ¿verdad? No sé, piensen un ratito y si alguien se anima, voy a dejar un minutito por si alguien se anima a decirme qué más hay ahí, ¿verdad? ¿Qué no estamos viendo? ¿Por qué habrá habido un aumento y no necesariamente, por ejemplo, por el, por el anuncio, ¿verdad? No sé, si alguien se anima, me lo puede decir. Muy bien, vamos a ver ahora. Yo sé que usted ha pensado en algo, entonces vamos a ver. Aquí está la solución. Mire, dice, una falla importante es que el consumo de helado generalmente aumenta en los meses de marzo, abril y mayo. ¿Por qué creen que aumenta? Y eso independientemente de la publicidad. Dice, este efecto se denomina efecto del historial. Pero ¿por qué en marzo, abril y mayo será que hay más aumento de consumo de helado? Ay, pues porque hay un gran calor, como decimos, ¿verdad? En marzo, no sé ustedes ahorita, incluso en estos últimos de febrero, días de febrero, se ha sentido un calor intenso, ¿verdad? En enero estaba fresco, ¿verdad? A inicios de febrero más o menos, pero ahorita ya está caliente y marzo, abril y mayo son aún más calientes. Entonces, obviamente, eso hace que las personas, a nosotros nos den más ganas de comer sorbete, por decirlo así, helado, como dice ahí. Entonces, eso sin que hayamos visto ningún tipo de publicidad, ¿verdad? Entonces, esa es una falla muy importante y como dice acá, este efecto se denomina efecto de historial y lleva a las personas a interpretar los resultados como el resultado de una variable cuando la variable era otra, ¿sí? Nosotros ahí, por ejemplo, las personas que hicieron eso estaban argumentando que como aumentó el consumo de sorbete había sido debido al anuncio, cuando en realidad no había sido debido al anuncio, había sido debido a otra variable que en este caso era el calor. Aquí dice en este caso una que tiene que ver con el paso del tiempo. Es realmente la responsable, ¿sí? Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos tener bien la información, pero si no tenemos cuidado, podemos concluir mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada cosa que se nos dice. Tenemos otro ejemplo. Dice, ¿cuántas más iglesias hay en una ciudad? Más crimen hay. Miren qué afirmación, ¿verdad? Si hay más iglesias, más crimen hay. Por lo tanto, como tengo eso, ¿verdad? Que hay más iglesias y entonces hay más crimen, ¿qué puedo concluir? Que las iglesias me están conduciendo al crimen, ¿sí? Entonces, quiero que analice usted de nuevo este otro ejemplo, a ver cuál será el error que se está cometiendo para dar esa conclusión, ¿verdad? Ya sabemos que aquí hay un errorcito, entonces es más fácil, ¿verdad? Cuando sabemos que hay error porque sabemos que tenemos que encontrar algo. Entonces, me gustaría de nuevo que pensara, analizara
¿cuál podría ser ese error que no se está viendo y por lo tanto estamos concluyendo mal? De nuevo, les voy a dar un minutito para que piense y si alguien se anima también puede activar su micrófono y decirlo. Muy bien, vamos a ver cuál es la solución de este. Dice aquí que una falla importante es que tanto el aumento de las iglesias como el aumento de la criminalidad pueden explicarse por poblaciones más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, en ciudades más grandes, pues obviamente van a haber más iglesias, ¿verdad? Si hay una ciudad bastante grande, hay varias iglesias para que las personas les queden más cerca. Y también como hay más personas, obviamente hay más crimen. Entonces, este problema se refiere al problema de una tercera variable que no se mira. A saber, dice, una tercera variable puede causar ambas situaciones, sin embargo, la persona cree erróneamente que existe una relación causal entre las dos variables principales, que en este caso son el número de iglesias y la tasa de la criminalidad, pero en realidad ellas no están relacionadas. Ambas han aumentado por una tercera variable, ¿verdad? En lugar de reconocer que hay una tercera variable que puede causar ambas, como lo es aquí, el aumento, ¿verdad?, de la población, ¿verdad? Eso me causa que haya más iglesias y también me causa que haya más criminalidad, pero en realidad las dos variables principales que son el número de iglesias y la tasa de criminalidad no están relacionadas, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo muy bonito como muestra de cómo nosotros también podemos interpretar mal las situaciones. Entonces, es de estar muy, muy atento, como decimos. Muy bien. Luego tenemos este otro ejemplo que dice 75% de más matrimonios interraciales están ocurriendo este año que hace 25 años. Entonces concluyo que por lo tanto nuestra sociedad acepta matrimonios interraciales, dice aquí. Entonces, de nuevo, ahí está la solución, pero no quiero que la mire. Ahorita quiero que piense usted, ¿verdad? Dice 75% de más matrimonios están ocurriendo ahorita que hace 25 años. Entonces concluyo que la sociedad acepta más matrimonios interraciales ahorita. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver la solución. Ahí la tiene usted. Dice que una falla importante es que no tenemos la información que necesitamos primero que nada. La pregunta, ¿cuál es la tasa de matrimonios? Supongamos que sea solo el 1% de matrimonios hace 25 años eran interraciales. Imagínense que hace 25 años solo el 1% eran interraciales. Y por lo tanto, ahora dice que como aumentó el 75%, entonces ahora tengo 1,75 de los matrimonios son interraciales, ¿verdad? Porque dice ahí, pues 1,75 es el 75 mayor que 1, ¿verdad? Entonces, pero 1,75 es poquito aún, ¿verdad? Sí ha aumentado con respecto a hace 25 años, pero sigue siendo pequeño. Entonces, no sé si lo logran ver, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no puedo decir yo que ya entonces ahorita nuestra sociedad acepta en un gran parte los matrimonios interraciales. ¿Por qué? Porque no me están dando en sí la tasa de matrimonio, solo me están diciendo que ahorita ha aumentado un 75% con respecto a hace 25 años. Pero, por ejemplo, si hace 25 años era poquito, como el 1%, como lo dice ahí, ahorita es cierto, ya está 1,75, pero sigue siendo pequeño, ni siquiera llega a 2, ¿verdad? O sea, es muy pequeño. Entonces dice acá que, pero este último número es apenas evidencia que sugiere la aceptabilidad de los matrimonios interraciales. Además, la estadística provista no descarta la posibilidad de que el número de matrimonios interraciales haya experimentado fluctuaciones dramáticas en los últimos años. Y pues, año no sea el más alto, puede ser que a otros años haya habido tasas más altas, ¿verdad? Entonces, porque no nos dice nada de eso. Entonces, nuevamente, simplemente no hay suficiente información
para comprender completamente el impacto de la estadística. Entonces, vea, va a haber ocasiones en que usted va a decir, no, ¿verdad? La información que tengo no me basta, yo no puedo concluir algo todavía. Entonces, ¿cómo lo es este ejemplo? Luego tenemos que en conjunto estos ejemplos, los tres que acabamos de ver, muestran que las estadísticas no son solo hechos y cifras, ellas son algo más que eso. En el sentido más amplio, estadística se refiere a una gama de técnicas y procedimientos para analizar, interpretar, mostrar y tomar decisiones basadas en los datos, lo que habíamos dicho. Así que permítanos invitarlo a usted, ¿verdad?, a formar sus hábitos estadísticos a partir del día de ahora. Ya no aceptará ciegamente números o hallazgos solo porque sí, ¿verdad? En cambio, comenzará a pensar en los números, sus fuentes, de dónde los he obtenido y lo que es más importante, los procedimientos utilizados para generarlos. Hemos puesto el énfasis en defendernos contra enunciados fraudulentos envueltos en estadística. Mire qué bonito este párrafo. Le está invitando a usted, ¿verdad?, a que se forme en la estadística y que ya terminemos con eso de aceptar, ¿verdad?, todo lo que nos dicen, toda la información que nos dan, ¿no? Yo voy a pensar de dónde están sacando esa información. Voy a ver si esa conclusión que me están dando es válida con los hechos que me han presentado o si no es válida, si necesito más información, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación de esta materia. Entonces, ahora vamos a hablar de la variación. No sé si al principio usted escuchó esa palabra variación, ¿verdad? Y dice que la variación pues está en todas partes. En la estadística no es la excepción. La variación está presente en la estadística. Dice pues que las personas varían, ¿sí? Las mediciones repetidas en el mismo individuo también varían. Los resultados aleatorios, como los giros de una rueda de ruleta o los lanzamientos de una moneda, también varían, ¿verdad? Usted lanza la moneda una vez, le cae a cara, por ejemplo, la lanza otra vez, usted no sabe si le va a caer cara o le va a caer corona, ¿verdad? Entonces, es de tener mucho ese cuidado. Solo permítame que el coordinador me ha escrito, lo voy a contestar. Vale, muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? La variación está en todas partes, ¿verdad? Entonces dice ahí, casi todo varía con el tiempo. La estadística proporciona herramientas para comprender esa variación. Miren qué bonito. Entonces, como les digo, la variación está en todas partes. Sí, hago mediciones, hago experimentos, todo va a variar, pero la estadística me va a mostrar a mí cómo manejar en sí esa variación, ¿sí? Eso es lo que me va a mostrar. Entonces, bueno, quiero ver acá. Aquí está. Entonces, vamos a ver ahorita cómo manejar esto. Entonces, antes vamos a ver un caso 2, ¿verdad? Vamos a ver este caso 2. Entonces, el caso 2 nos pregunta, ¿han engañado la mayoría de los estudiantes en una prueba? Miren esta pregunta, ¿verdad? Usted podría hacérsela cuando sea maestro o no sé si ya alguno ha tenido la experiencia de dar clases, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes, verdad? ¿Será que alguien ha engañado la mayoría, si los estudiantes, la mayoría de estudiantes han engañado en una prueba? Es una consulta, ¿verdad? Una pregunta que todos en algún momento nos podemos haber hecho. Entonces tenemos que investigadores del Instituto Josephson estaban decididos a descubrirlo. Así que encuestaron alrededor de 23,000 estudiantes de 100 escuelas seleccionadas al azar, tanto públicas como privadas, en todo el país. La pregunta que hicieron fue, ¿cuántas veces has hecho trampa durante una prueba en la escuela el año pasado? Miren la pregunta que les hacían, ¿verdad? Entonces, el 51% dijo que había hecho trampa al menos alguna vez, ¿sí? Entonces, vea cómo, aquí dice que el 51% hizo trampa al menos alguna vez. Puede ser que hizo trampa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, etcétera, pero por lo menos una vez, es decir, que al menos una vez engañó, ¿verdad? Hizo trampa en el examen.
Entonces dice, si los investigadores hubieran hecho la misma pregunta, pero ahora a todos los estudiantes de secundaria, hace la pregunta, ¿exactamente el 51% habría respondido sí? La respuesta, probablemente no, ¿verdad? Puede variar, ¿verdad? Y algo podría variar. Entonces, si el Instituto Josephson hubiera seleccionado una muestra diferente de aproximadamente 23,000 estudiantes para responder la encuesta, miren, el mismo cantidad de estudiantes, probablemente habrían obtenido una estimación diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variación, como dice ahí, está en todas partes, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, pero usted me va a decir, entonces, ¿cómo voy a saber yo estoy haciendo lo correcto? Si cada vez que cambie de persona me va a cambiar. Ah, no, tranquilo, no se preocupe. Como dice ahí, la estadística me da esas opciones y esa forma de cómo yo puedo trabajar teniendo en cuenta esta variación. Dice acá, afortunadamente, miren, me adelanté justo lo que está aquí. Afortunadamente, la estadística proporciona una descripción de cómo los resultados de la muestra variarán en relación con el porcentaje de la población real. Con base en el método de muestreo utilizado en este estudio, podemos decir que la estimación del 51% es muy probable que esté dentro del 1% del valor real de la población. Es decir, podemos estar bastante seguros que entre el 50, o sea, es decir, uno menos de 51 y el 52, es decir, uno más, de todos los estudiantes de secundaria dirán que han hecho trampa en una prueba, ¿sí? Entonces, ustedes poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir viendo todas estas formas de cómo encontrar esa variación que nos permite, por ejemplo, si es del 1%, al dato que yo encuentre le bajo 1% y le subo 1% y entre ese intervalo está. Entonces, debido a que la variación está en todas partes, las conclusiones son inciertas. Las estadísticas nos dan un lenguaje para hablar acerca de esa incertidumbre. Miren, que entienden las personas alfabetizadas estadísticamente en todas partes, ¿sí? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver cómo poder trabajar en esas variaciones, ¿verdad? Ahora que ya vimos lo que es el concepto de estadística, ya vimos cómo se aplica, ¿verdad? Esos casos de cómo podemos interpretar mal si no tenemos cuidado, vamos a hablar un poco de la historia de la estadística. Solo quiero ver si están por aquí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a volver acá. Entonces, vamos a hablar un poquito, como les digo, de la historia de la estadística. Entonces, primero tenemos que la palabra estadística procede del vocablo estado, pues era función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, etc. La necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia han debido hacerse sentir desde que se establecieron sociedades humanas organizadas. Entonces, vean, la estadística viene y se ha trabajado desde muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque surge por la misma necesidad de nosotros los seres humanos, ¿verdad? De organizarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice acá establecer registros de poblaciones, de defunciones, de nacimientos, de impuestos, de cosechas, de todo eso. Entonces, hay una necesidad de organizar toda esa información, ¿verdad? Se tiene esa información de nacimientos, de defunciones, de impuestos. Entonces, hay una necesidad de organizar y de interpretar esos datos. ¿Y dónde aparece ahí? Pues la estadística. La estadística es la que ayuda. Entonces tenemos que los egipcios ya analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir pirámides. Imagínense, antes de que construyeran esas bellezas, no sé, que ustedes hemos podido, bueno, que todos en algún momento quizás hemos podido ver en fotografías y todo lo demás, porque están muy lejos, ¿verdad? Pero antes de eso ya ellos analizaban, dice, la población y la renta. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Imagínense, eran muy organizados y administraban muy bien todo lo que tenían. Entonces, por eso es que ellos fueron una gran potencia, podemos decir, ¿verdad? Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían esos censos, ¿verdad? Para las personas, para saber cómo estaba la población y para así recibir, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Un determinado impuesto.
Luego dice que posteriormente, hacia el año 500 a.C., se realizaron censos en Roma, por ejemplo, para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por los distintos territorios. Entonces ahí apareció lo que era el censor, ¿verdad? ¿Quién era el censor? Esa persona que hacía los censos. Luego, ya en la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades. Imagínense, quiso registrar qué es lo que tenía, así como de los bienes que también poseía la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues obviamente fue la estadística promoviéndose más y más y más por esa necesidad de organizar. Luego tenemos que a partir de mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística ya moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de los computadores, ¿verdad? Ya en la estadística moderna nosotros podemos y utilizamos muchas veces por facilidad ciertos programas que nos facilitan hacer algunos procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el programa RStudio, que en algún momento lo vamos a nosotros pues a conocer, si usted no lo conoce, a utilizarlo. Excel, ¿verdad? Que es el gran amigo de los maestros, como dicen, para las notas, aunque en realidad Excel tiene muchas otras cosas que utilizar aparte de las notas, ¿verdad? De los promedios. Los maestros casi siempre lo utilizan para eso, pero tiene muchas más cosas de utilidad. Entonces, aquí, ¿verdad? Los computadores ya hicieron el cambio. Dice que el centro de gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de datos y se empieza a considerar el método estadístico como un proceso interactivo de búsqueda, pues ya del modelo ideal. Y aquí tenemos como una pequeña reseña, ¿verdad? Dice que la estadística tiene etapas de desarrollo que podemos clasificar en tres. Tenemos la etapa inicial, donde podemos considerar desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Se caracteriza porque la estadística está asociada por causas poblacionales y a los registros del Estado como muerte, nacimiento, impuestos, todo lo que mencionamos en la antigüedad, ¿verdad? Con eso inició, ¿verdad? Con esos pequeños registros. No, ni tan pequeños, con esos grandes registros. Dice que las grandes civilizaciones la utilizaron como las egipcias, romanas, aztecas, el imperio incaico, entre otras. Luego ya tenemos la etapa de sistematización y aquí aparecen, dice, tres escuelas. Primero la escuela alemana, que es la que crea la primera cátedra estadística y la asocia con la administración. Tenemos la escuela inglesa, que utiliza la estadística para el estudio de fenómenos sociales y política, es decir, para la aritmatización. Y la escuela francesa, que dice que introduce la teoría de la probabilidad como fundamento matemático de la estadística. Entonces, esa es la segunda y luego tenemos la etapa actual. Aquí pues se considera a partir del siglo XIX hasta nuestros días, caracterizándose la estadística como la ciencia y metodología de la investigación científica que se aplica en todas las ramas del saber humano, ¿verdad? En todas, como yo les decía, la estadística se aplica, es aplicable a nuestra vida cotidiana, a todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí está como un pequeño resumencito de cómo la estadística ha ido cambiando, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma siempre. Muy bien, ahora que ya vimos esa pequeña reseña histórica, cómo ha ido cambiando la estadística, desde cuándo nosotros podemos ver vestigios, por decirlo así, de la estadística, vamos a conocer ahora algunos conceptos básicos que necesitamos en esta materia. Entonces dice que cuando estamos interesados en realizar un estudio sobre algún problema de interés, partimos de una población, fíjense, la palabra población, que puede ser finita, es decir, un número, o infinita, ¿verdad? Algo demasiado grande. Para ello, debemos establecer claramente las características de identificación de las unidades o sujetos que conforman la población de interés, sin ninguna duda. Estas características son mínimamente la característica material, la característica espacial y la característica temporal. Miren, tenemos estas tres características de lo que nosotros vamos a estudiar. La material, la espacial y la temporal. No se preocupen si no la entienden bien que cada una, ahorita la vamos a ejemplificar. Dice,
Así en nuestro caso, la población constituye el total de escuelas de secundaria de Estados Unidos. Vamos a remontarnos al último caso 2 que estuvimos leyendo, donde hablaba de, nos decían la pregunta de cuántos estudiantes habían hecho trampa alguna vez en un examen, ¿verdad? Entonces, si usted se remonta a ese ejemplo, si usted lo recuerda, ¿verdad? La población son las escuelas de secundaria de Estados Unidos, porque el estudio se está haciendo sobre las escuelas de secundaria de Estados Unidos. Entonces, la población es como todo, podemos decir, el todo. Dice, en el año que fue realizado el estudio, 2014, la característica material la constituye la escuela como la unidad de estadística, ¿sí? Lo material es la escuela en sí, porque a la escuela se le está haciendo eso, ¿verdad? La característica espacial la representa la ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, lo espacial es donde está ubicado en este caso, ¿verdad? La escuela. Y la característica temporal la constituye el estudio, el año, en este caso, que fue el 2014. Entonces, de esta manera, no cabe duda si una determinada escuela pertenece a la población o no, ¿verdad? Ahí está, ya tenemos nuestras 3 características y ahí nosotros podemos determinar si este dato que voy a meter pertenece a mi población o no, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas 3 características. Luego dice, la población es el conjunto de unidades estadísticas o individuos que la definen, ¿verdad? En este caso, las escuelas de secundaria de Estados Unidos en el año 2014. Dice que en el estudio de la población de interés viene dada por la totalidad de los estudiantes del país que pertenecen a las escuelas que se supone un número pues conocido, como dice ahí. Luego viene otro dato importante que es la muestra. Sí, ya vimos la población es como el total. Ahora la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra en ese estudio, en ese ejemplo, viene dada por las 100 escuelas seleccionadas al azar, ¿sí? Acuérdense, de todas esas escuelas de secundaria, nosotros seleccionamos solo 100 para hacer el estudio, porque son demasiadas, ¿verdad? Entonces, a eso que seleccionamos donde vamos a hacer estudios se le llama muestra. Es decir, una muestra es una parte o un subconjunto representativo de la población. Miren qué bonito. Entonces, la muestra es algo que me representa a mi población, aunque no es toda en total. En nuestro caso, la muestra es representada por los 23,000 estudiantes, que son las unidades de investigación que pertenecen a las 100 escuelas seleccionadas, ¿sí? El valor obtenido en la muestra mediante el porcentaje de estudiantes que respondió sí fue el 51%. A ese dato se le denomina, miren, estadístico, al resultado que se obtiene del estudio de la muestra. A ese se le llama estadístico, que es una estimación del valor que se obtendría de la población, ¿verdad? Porque eso lo hemos obtenido de la muestra, pero también me estima a mi resultado de la población. De haberse preguntado a todos los estudiantes y que se denomina parámetro de la población, de ahí dice que un estadístico es un valor que describe una característica de investigación de una muestra, lo que les decía, ¿verdad? El estadístico es el que sale de la muestra, para que usted lo tenga presente. Y aquí tenemos como ya centrados esos conceptos básicos que hemos venido hablando y ejemplificando. Primero tenemos que el valor de un estadístico puede variar de una muestra a otra. No tiene un valor único. Como cambiamos la muestra, después pueden variar los datos, como decíamos, ¿verdad? Un parámetro es un valor que describe una característica de investigación ya de una población. Miren qué bonito, el parámetro, ya estoy hablando de mis resultados de la población, no de la muestra. El valor de un parámetro, ese sí es único, ese no varía. Ahora, el valor de un estadístico es una estimación de un parámetro, ¿sí? Porque el estadístico ya dijimos que lo sacamos de la muestra y ese valor me estima mi valor del parámetro. Entonces, para que vean ahí la relación, ¿verdad? El estadístico me estima lo que es el valor del parámetro que ya es en sí de toda la población. Muy bien, y ahí tenemos como esos conceptos importantes. Ahora vamos a pasar a ver cómo se clasifica en sí la estadística, cuáles son como sus pequeñas ramitas. Solo antes de proseguir, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Vamos a continuar entonces. Muy bien.
Entonces les decía, vamos a ver cómo se clasifica en sí la estadística. Dice que la estadística se suele clasificar en estadística descriptiva y estadística inferencial. No sé si había escuchado eso o no sé qué se le viene a la mente cuando escucha descriptiva o escucha inferencial, pero ya vamos a ver. Y dice además que los datos son descripciones cualitativas y numéricas de los objetos pues, que nosotros queremos estudiar. Claro que sí. Entonces vamos a ver la primera tipo de estadística, la estadística descriptiva. Dice que la estadística descriptiva es el arte de examinar los datos a través de técnicas y procedimientos que permiten recolectar, organizar, procesar, analizar, interpretar y al final pues tomar esas decisiones específicas, ¿verdad? Entonces, esa es en sí la estadística descriptiva. Miren qué bonito como lo dicen, el arte, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Examina esos datos a través de técnicas y procedimientos, ¿verdad? Que permite hacer todo eso para al final tomar una decisión. Dice que los datos se utilizan para informar las decisiones en diversas áreas de conocimiento en muchos entornos diferentes. Pero miren, la palabra esa es clave, informar. Voy a dar a conocer algo yo por medio de la estadística descriptiva. Luego, la palabra datos se refiere a la información que se ha recopilado en un experimento, ya sea en una encuesta, en una observación, en un registro histórico, etc. Hay varios lugares donde yo puedo obtener mis datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tiene de especial la estadística descriptiva, como dice acá. Tenemos un ejemplo, fíjense. Dice, estamos analizando las partidas de nacimiento emitidas en el municipio de San Salvador en el año 2017. Tenemos una pregunta. Una estadística descriptiva podría ser un... Entonces quiero que piense ahorita según lo que dijimos. La estadística descriptiva describe, como le dice el nombre, informa, ¿sí? Sobre eso. Entonces, veamos algunos ejemplos de estadística descriptiva que tenemos con respecto a esto. Sabemos que estamos analizando las partidas de nacimiento que se emitieron en el municipio de San Salvador en el año 2017. Eso es lo que sabemos. Entonces, miren, ahí está la solución, dice. Un ejemplo podría ser el porcentaje de partidas emitidas en este municipio. ¿Sí? ¿Cuál porcentaje de partidas se emitió en este municipio? Este es un ejemplo, yo informo eso nada más. Otro, la edad promedio de la madre, ¿sí? ¿Cuál es la edad promedio de las madres que tienen sus partidas de nacimiento de sus hijos ahí en el municipio de San Salvador en ese año? ¿Cuál es el promedio de la mamá? De año de la madre. Otro ejemplo podría ser, dice, cualquier otro número que decidamos computar también cuenta como una estadística descriptiva. Otra cosa que a usted se le venga a la mente. Para los datos a partir de los cuales se computa la estadística. Dice que varias estadísticas descriptivas a menudo se utilizan a la vez para dar una imagen completa de los datos. La estadística descriptiva son solo descriptivas. Miren, esto quiero que les quede claro. Son solo descriptivas, solo describen. No implican generalizar más allá de los datos que a usted le está dando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con las partidas de nacimiento del municipio de San Salvador en ese año. No podemos nosotros generalizar, por ejemplo, hablar de otros municipios, que si aquí el promedio de las madres era 19 años, entonces en Chalatenango también el promedio de las mamás es de 19 años. No, ¿verdad? La estadística descriptiva no me permite eso. Si yo estoy analizando algo, solo voy a describir es sobre eso. No voy a inferir en algo más. ¿Sí? Entonces, quiero irme acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que vi como que se activó un micrófono. ¿No? Vale, vamos a proseguir. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es como lo más importante de la estadística descriptiva, ¿verdad? No sé si a usted se le viene otro ejemplo sobre estadística descriptiva. Por ejemplo, así como la edad promedio de la madre, puede ser la edad promedio del padre, ¿verdad? De ese municipio en las partidas, ese es otro ejemplo. El peso, como ahí le ponen hasta el peso, ¿verdad? El peso promedio de los bebés. Ese podría ser otro ejemplo de estadística descriptiva y otros que a usted se le vengan a la mente. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre otro, me lo puede mencionar ahorita, otro ejemplo de estadística descriptiva de este ejemplo que se nota aquí. Te voy a dar un minutito por si alguno se anima a mencionarlo.
¿No? Muy bien, pero yo imagino que usted está pensando, ¿verdad? Entonces, todo eso que describe sobre lo que estamos estudiando es estadística descriptiva. Ahora vamos a ver la otra rama de la estadística, como decía ya, ¿verdad? Que es la estadística inferencial. Aquí tenemos que la estadística inferencial comprende los métodos y técnicas para ya inferir. Miren, aquí sí ya vamos a inferir. Inferir los parámetros de la población a partir de una muestra representativa. Y puede darnos la posibilidad de determinar si estamos seguros de nuestras conclusiones y que son correctas, ¿verdad? Si son correctas. Eso es lo que nos permite. Entonces, vamos a ver acá. Un ejemplo. Dice, determine a qué se refieren los términos claves en el siguiente estudio. Queremos saber la cantidad promedio, es decir, la media, de dinero que los estudiantes universitarios de universitarios que están en primer año, quieren saber el promedio que gastaron en sus libros en su último año de bachillerato, es decir, en su segundo año de bachillerato, o su tercer año. Realizamos una encuesta aleatoria de 100 estudiantes de primer año de la universidad. 3 de esos estudiantes dice que gastaron 150, 200 y 225 respectivamente en sus libros. Entonces, tenemos como solución, primero, la población que va a ser, si usted lee el ejercicio nuevamente, analiza, usted llega pues a que la población está formada por todos los estudiantes de primer año que ingresaron a la Universidad de El Salvador en el año 2018, que es donde se está haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, todos esos estudiantes forman la población. Luego, como la población es muy grande, siempre tomamos una muestra. La muestra que vamos a tomar, ¿cuál es? Pues en este caso podría ser los 100 estudiantes de primer año en una sede que cursan matemática 1, aunque esta muestra puede no representar la población, ¿verdad? Puede ser no tan representativo porque lo estamos tomando en específico de una sede. Pero vaya, esta es la muestra, es algo que tomamos de la población. Luego dice el parámetro, vamos a ver qué sería el parámetro. El parámetro es la cantidad promedio o la media de dinero gastado en libros, ¿sí? Por los estudiantes universitarios de primer año en su último año de bachillerato. Es desconocido. Acuérdense que el parámetro es el que sale de la población, ¿verdad? Luego el estadístico es el que sale de la muestra. El estadístico dice acá el promedio de dinero gastado en los libros en su último año de bachillerato por los 100 estudiantes de primer año de la Universidad de El Salvador que ingresaron en 2018, ¿verdad? Es decir, lo de la muestra, lo que dé como resultado la muestra es el estadístico. Y los datos que tenemos, pues son los montos en dólares gastados por los estudiantes de primer año. Los ejemplos de datos son 150, 200, 225, esos son ejemplos, otros pudieran haber gastado otro, ¿verdad? Pero a eso es lo que se le llama dato. Aquí lo que se quería es especificar en sí cada uno de los conceptos que hemos venido viendo con este ejemplo. Ahora, antes de pasar a esto, solo concluir que la estadística inferencial, a diferencia de la descriptiva, sí me permite, como dice el nombre, inferir, ¿verdad? Por ejemplo, si el resultado de una muestra me da algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me va a dar un promedio de $180 de gasto, yo podría inferir que entonces mi población ha gastado $180 en su último año, ¿sí? O sea, un estudio inferencial me permite hacer el estudio sobre una población tomando una muestra y luego inferir en sí, en la población, ese resultado, tomando en cuenta la variación y todo eso, que es algo que se va a ir estudiando poco a poco. Pero eso quería que vean la diferencia entre estadística descriptiva y la inferencial, es justamente esto. La descriptiva solo describe la información que tengo, la inferencial ya me permite dar conclusiones sobre la población, sobre algo más grande, ¿verdad? Muy bien, ahora sí que ya vimos los tipos de estadística, vamos a ver la clasificación de las variables estadísticas, ¿sí? Y aquí podemos ver que las variables estadísticas se clasifican en cualitativa y cuantitativa. Y las cualitativas pueden ser nominales y ordinales, y las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Y vamos a ir viendo pues cada una de ellas. Primero tenemos la variable cualitativa. Dice que una variable cualitativa o categórica coloca una unidad en uno de varios grupos o categorías. Podemos distinguir dos tipos de variables cualitativas, fíjense. El primero es la variable cualitativa nominal, ¿sí? Entonces, como ahí usted ve atrás y regresamos, aquí está, cualitativas son nominal y ordinal, ¿verdad? Pasamos al siguiente,
ya viendo en sí. La cualitativa, como dice aquí, son categorías, por eso se llama cualitativa o categórica. Y coloca una unidad en uno o varios grupos, ¿verdad? Como dice aquí, primero tenemos los grupos que son, primero la cualitativa nominal. Dice que una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un orden. Miren qué bonito. Cualitativa nominal, primero, no tienen, no son numéricos y aparte no son con orden. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. El estado civil, ¿verdad? Con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado, viudo, acompañado, todo eso, ¿verdad? Entonces, el estado civil, ese es un tipo de ejemplo de cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no son, son datos no numéricos. Vean, soltero no es un número, pero sí significa algo, ¿verdad? Y tampoco, eso no tiene un orden, ¿verdad? No importa si yo digo soltero o digo casado, o digo separado, divorciado, no importa, ¿verdad? No hay un orden en sí entre ellos. Luego el literal B dice el sexo de un grupo de personas. Si es masculino o si es femenino, también son datos que no son numéricos y aparte no tienen un orden. Otro ejemplo son los colores de las flores, que sea rosado, rojo o amarillo, ¿verdad? También no hay un orden en esos datos. Otro ejemplo es la profesión de un grupo de personas, que puede ser periodistas, profesor, científicos, médicos, enfermeros. Entonces, todo eso no son números, pero al mismo tiempo sí son datos con los que yo estoy trabajando y además no admiten un orden. Entonces, todo esto habla de lo que es variable cualitativa nominal, para que lo tenga presente. Ahora vamos con la cualitativa ordinal, o también se le llama cualitativa variable cuasi cuantitativa. Dice que esta presenta modalidades no numéricas, siempre estamos en no números porque lo cualitativo es no números, pero aquí sí hay un orden. Miren, esa es la diferencia con la anterior. En la ordinal, como su nombre lo dice, aquí hay un orden. Y tenemos algunos ejemplos. Primero, la nota de un examen. Por ejemplo, si yo le pongo suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, no sé si han visto ustedes en algunas películas, ¿verdad?, que les ponen no en sí una nota, sino sobresaliente, notable, aprobado, supera las expectativas, cosas así, ¿verdad? Entonces, esas son variables cualitativas ordinales, porque no son números, pero sí tienen un orden. Usted sabe que el sobresaliente está arriba que el aprobado, ¿verdad? Que el notable está arriba que el suspenso. Entonces, eso se refiere, ¿verdad? Otro ejemplo es el puesto conseguido en una prueba deportiva, si llegó el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar de la prueba, ¿verdad? Usted sabe que eso tiene un orden, ¿verdad? El que llegó en tercer lugar es porque no llegó de primero, llegó de tercero, por decirlo así, ¿verdad? Luego también las medallas de una prueba, las medallas de oro, de plata, de bronce, miren, aunque no estemos hablando en sí de números, usted sabe que sí tiene un orden, ¿verdad? El oro está arriba de la plata está arriba del bronce, el bronce está abajo de ellos dos. Entonces, a eso se refiere la variable cualitativa ordinal. Y luego tenemos las variables cuantitativas, que es el otro segmento, ¿verdad? Aquí una variable cuantitativa expresa una cantidad o cantidad de magnitud y por tanto toma valores numéricos, aquí ya son números, para los cuales la aritmética da las operaciones como agregar, promediar y tienen sentido. Se puede presentar dos tipos. Primero tenemos la palabra cuantitativa discreta. Entonces recuerde, cuantitativa, yo ya estoy hablando de números donde yo puedo operarlos, como dice ahí, y tiene sentido. Entonces dice, primero la discreta, cuando solo pueden tomar un número finito o a lo sumo numerable de valores, con los cuales es posible establecer una correspondencia bionívoca con los conjuntos de los números enteros o subconjuntos propios de este. Entonces, vea, usted va a estar hablando de variables cuantitativas discretas cuando sean números enteros, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ejemplo, dice, la cantidad de alumnos de un grupo, de un grado o de una escuela. O sea, que hablamos de un grupo, pueden ser 30, 40, hay lugares donde hay hasta 50 estudiantes en cada sección. De un grado, ¿verdad? Ya tomamos en cuenta todas las secciones, 218, de una escuela, 500 personas, etc. Pero la cosa es que son números enteros, porque yo no puedo tener 1.5 de estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Luego tenemos cantidad de libros de una biblioteca, también ahí puede ser 10.000, todos esos datos, ¿verdad? Cantidad de libros es un número entero también. Luego, el número de viajes realizados por un microbús también. Ahí tenemos 0, 1, 3 viajes, 6 viajes, etc. Número de hijos en el hogar, igual puede ser 0, ¿verdad? Aquí no lo ponen, pero puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta
hasta el más infinito. Aquí va teniendo una gran cantidad de hijos. Entonces, pero igual, ¿verdad? Lo importante de acá es ver que estos datos no pueden ser con decimal, por decirlo así, tienen que ser enteros. Pero yo no puedo tener un hijo y medio, ¿verdad? No, tengo uno o tengo dos. Entonces, a eso se refiere este tipo de variable. Y luego, para finalizar, tenemos la variable cuantitativa continua. Dice que una variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números enteros, por decirlo así. Es decir, puede tomar cualquier valor de un intervalo real. Entonces, este puede tomar decimales. Dice que se obtiene mediante procesos de medición. Por ejemplo, tenemos la estatura de un grupo de personas, ¿verdad? Ya sabemos que quien puede medir unos 1.5 metros, 1.51, etcétera, ¿verdad? Entonces, cantidad de lluvia caída en una región, en una época o tiempo determinado, también puede ser un dato continuo, porque no necesariamente es exacto. El volumen de agua en una presa en metros cúbicos también, ¿verdad? Muy raramente va a dar una cantidad exacta de un número entero. El tiempo que puede durar cualquier proceso, ¿verdad? También no siempre es exactamente un número entero. Y otro ejemplo tenemos el ingreso de los empleados a una de empresa tomada en tiempo, ¿verdad? No siempre va a ser a la misma hora, ¿verdad? Y varía, no siempre va a ser justo a las 6, puede ser a las 6:01, 6:02, etcétera. Entonces, ahí están los ejemplos de las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Entonces, ahí está. Y aquí tenemos este mapita como que encierra todo lo hablado anteriormente. Entonces tenemos variables. Aquí primero lo tenemos las cuantitativas, que dice que son expresadas en valores numéricos, y las cualitativas, que son expresas atributos o características, ¿verdad? Acá va lo que hemos dicho justamente ahorita. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas, lo acabamos de mencionar. Las discretas son aquellas variables que se determinan mediante conteos, ¿verdad? Y las continuas se determinan mediante mediciones. Miren qué bonito cómo especifica esto aquí. Acuérdense de eso, continua mediante mediciones y discreta mediante conteos. Ejemplos de discreta, ¿verdad? El número de pisos de un edificio, el número de hijos de una familia, el número de clientes que ingresan a un almacén, son variables cuantitativas discretas. Y los ejemplos de continuos, el tiempo que se demora en venir la casa del trabajo a una persona, ¿verdad? La estatura de una persona, la superficie de un terreno, todo eso que nosotros medimos, ¿verdad? Son variables cuantitativas continuas. Y luego las cualitativas tenemos los ejemplos, el género de las personas, el color de una prenda de vestir, el lugar de nacimiento, ¿verdad? Todos esos ejemplos son variables cualitativas, ¿verdad? Y nosotros allá anteriormente también las separamos en la TOC, ¿verdad? Nominal y ordinal. Entonces aquí está como que encierra lo más importante de lo que acabamos de mencionar, de cómo se diferencia cada una de las variables estadísticas. Ahora vamos a hablar de las etapas de un estudio estadístico, pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto al tema de las variables y sus tipos. ¿Todo bien? Va, muy bien. Gracias, María Guadalupe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Acá. Voy a minimizar. Muy bien. Ahora vamos a hablar, y este es como el último temita del que vamos a hablar el día de ahora, sobre las etapas de un estudio estadístico. Miren, tenemos como pequeño mapita, por decirlo así, en el que se nos muestran estas etapas, que son 5. La primera es el planteamiento del problema. La segunda, la recogida de datos. La tercera, organización de los datos. La cuarta, el análisis de los datos. Y la quinta, la interpretación de los datos. Entonces, miren, si usted recapitula a lo que iniciamos hablando en esta tutoría, hablaba justamente de estas 5 partes, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver, pues, cada una de ellas en qué consiste. Y vamos a iniciar pues con el primero, que es el planteamiento del problema. Entonces tenemos
En el planteamiento del problema se sitúa el eje central sobre el que articular todo lo demás. Esta fase responde a la siguiente pregunta. Mira, aquí usted se va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué necesito estudiar y por qué? Dice, en ocasiones, por increíble que parezca, plantear el problema puede hacernos llegar a la conclusión de que en realidad no necesitamos realizar un estudio estadístico. Entonces, mire, la pregunta se puede ver como normal, ¿verdad? ¿Qué necesito estudiar y por qué? Pero si usted la analiza, puede darse cuenta, es sumamente importante porque puede darse cuenta, como dice aquí, que no necesita hacer un estudio estadístico sobre eso que usted pensaba que sí, ya cuando usted empieza a profundizar. Entonces, es muy importante que usted inicie así siempre, preguntándose qué necesita estudiar y decir, ¿y por qué? ¿Por qué es que necesita estudiar eso? Luego del planteamiento tenemos la recogida de datos. Dice que una vez hemos planteado el problema, debemos recoger los datos. Aquí es importante la metodología de recolección, ¿verdad? De tal modo que existen diferentes consideraciones. Así pues, debemos establecer el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el tipo de recolección de datos, por ejemplo, a través de bases de datos o de encuestas personalizadas, en persona, por internet o por teléfono, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Cuando usted ya tiene su planteamiento del problema, ya vamos a recolectar y aquí tiene que usted decidir la metodología de esa recolección, ¿verdad? Si lo va a hacer por una encuesta, pero en persona, lo va a hacer por internet, ¿verdad? Le va a enviar ya que ahora con la pandemia y todo eso nos hicimos expertos, nos ha tocado ser unos expertos en cosas de internet, entonces puede enviarlas por internet y todo lo demás. Entonces, pero usted debe de decidir cómo va a recoger esos datos. Y luego tenemos la organización de los datos. Dice que una vez tenemos todos los datos, queda unificarlos y organizarlos, ¿sí? Entonces usted ya los tiene, ya los obtuvo como usted quiso por una encuesta, por vía internet, todo lo demás. Ahora lo vamos a unificar y organizar. Como en todo, dice, necesitamos introducir los datos en un programa o plataforma que luego nos permita calcular determinadas métricas y analizar pues correctamente. Para ello siempre es conveniente organizar los datos. En ocasiones es necesario recoger datos de diferentes bases de datos que ofrecen formatos de archivos diferentes y será imprescindible unificarlo todo en el mismo formato, ¿verdad? Es importante que usted tenga organizados los datos para que si en un determinado momento quiere trabajar con cierta cantidad de datos, a usted se le va a hacer sencillo tomarlo porque lo va a tener organizado todos esos datos, ¿verdad? En intervalos, en grupos, como usted decida, la mejor, ¿verdad? Pero lo importante es que usted tenga un acceso rápido a esos datos cuando lo necesite. Luego de que los ha organizado, como usted lo decidió, entonces tenemos ya el análisis de los datos. Dice que una vez planteado el problema, ya recolectados los datos y también organizados, podemos ya analizarlos de forma eficaz, es decir, de forma correcta. Dependiendo del planteamiento del problema, se realizará un tipo de análisis u pues otro, ¿verdad? Hay diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, si queremos saber si dos variables son dependientes, podríamos utilizar un análisis de regresión. Aquí justamente van a ver más adelante en qué consiste el análisis de regresión y la regresión sirve justamente para eso, para ver qué tan juntos, qué tan separados están dos variables, ¿verdad? Si una depende de otra, si no, para eso. Mientras dice que si lo que queremos estudiar es la dispersión total de un activo financiero, no vamos a utilizar regresión, sino que vamos a calcular el rango estadístico. El rango estadístico es el que me dice qué tan alejados están los datos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, eso, miren, eso es muy importante, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiere, ¿verdad? Media vez tenga ya organizados sus datos, ya decide qué análisis va a emplear dependiendo de lo que quiero obtener. Y dice después, dependiendo de nuestro objetivo, así será la metodología a seguir y el análisis estadístico a realizar, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar justamente. Y luego el último que tenemos, pues, es la interpretación de los datos.
Dice que de nada sirve realizar todas las fases del proceso estadístico correctamente si al final la interpretación es errónea. Y eso es lo que veíamos en los primeros ejemplos, ¿verdad? Imagínense qué dolor si hemos trabajado tan duro, tenemos todos los datos bien organizados, los hemos analizado, pero los interpretamos mal. No, ¿verdad? Entonces hay que luchar por entender bien todo. Dice que esto es debido a que si la interpretación es errónea, entonces las decisiones a tomar tendrán un efecto no deseado, ¿verdad? La estadística tiene eso, cuando se hace un estudio se busca obtener algo. Entonces usted interpreta los datos para obtener un buen resultado, pero si usted interpreta mal, va a obtener un resultado que no deseaba y le va a fallar todo. Por ejemplo, dice, imaginemos que realizamos un estudio sobre la variabilidad de la venta de una empresa. Si una vez obtenemos los resultados, resulta que hay mucha dispersión, es decir, que están bien alejados los datos, ¿verdad? Conviene reducirla y nosotros interpretemos que no, o sea, que no conviene. Entonces, esto podría afectar negativamente a la empresa. Le vamos a dar datos erróneos a ellos, ellos van a trabajar y luego van a venirse las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Entonces, esto es la parte de la interpretación, es sumamente importante, es la última, pero no por eso deja de ser importante, porque dependiendo de ella, es que vamos a obtener nosotros unos determinados resultados. Muy bien, y con eso finalizamos lo que es la unidad 1 con la tutoría 1, ¿verdad? Que aquí he tomado yo para mostrarles lo más importante, como les decía, a cada uno de ustedes, de la tutoría 1, de la unidad 1. Pero, como les recuerdo, les invito a que usted pueda ver el material completo que está ahí en plataforma, está muy bonitos los resúmenes que el coordinador ha hecho y también están los enlaces de los libros, ¿verdad? Completos si usted quiere enriquecerse más en la bibliografía. Luego tenemos los avisos, ya le voy a pasar asistencia, solo no se vayan a retirar, ¿verdad? Ya voy a tomar la captura. Solo ahorita tenemos los avisos. Primero, las tutorías de repaso están programadas en las orientaciones académicas, como les decía, los días jueves, pero ustedes me dijeron que les parecía bien y hemos quedado los jueves a las 7. Así que yo les voy a estar recordando, pero usted también téngalo presente. Cada jueves a las 7 de la noche tenemos esa cita, podemos decir, todos juntos, ¿verdad? Jueves antes de la tutoría de día sábado. Ese es como el cómo acordarme. ¿Cómo me acuerdo cuándo la voy a tener? Si yo sé que el sábado tengo tutoría, entonces el jueves la tengo la de repaso. Así es como nos podemos acordar. Luego aquí dice se creará, pero en realidad ya lo creé, ¿verdad? Les compartí un enlace para que se unieran a un grupo de WhatsApp con el único objetivo de ser un grupo informativo, ¿verdad? Ahí yo les voy a compartir algún aviso que el coordinador quiera que comparta con ustedes de manera más rápida, o algún aviso que yo quiera compartir con ustedes, o algún recordatorio para ustedes, también lo puede hacer ahí, pero sin dejar atrás y teniendo en cuenta que todas las dudas o consultas se deben hacer por medio de la plataforma o el correo institucional. Yo estoy muy pendiente, todos los días reviso mi correo, reviso la plataforma para ver si usted tiene alguna consulta. Así que, si usted tiene alguna duda, no duden en hacérmela, por favor, valga la redundancia. Yo estoy para apoyarles. Media vez usted utilice los medios oficiales que son la plataforma y el correo. Repito, el WhatsApp, solo el grupo es informativo, nada más. Ahí es para que yo comparta información de forma rápida con ustedes y solamente para eso. Por ejemplo, un examen, si el coordinador le va a dar 5 minutos más, digamos, ¿verdad? Ahí yo se lo digo rápido, usted lo ve rápido, ¿verdad? Pero es solamente eso. Luego ya, si usted tiene alguna duda o pregunta, el WhatsApp no se ocupa para eso, sino que son los medios oficiales como lo es la plataforma y el correo. Eso les quería mencionar y pues con eso finalizamos esta tutoría. Entonces voy a dejar de compartir ahorita. Voy a irme con ustedes de nuevo. Voy a dejar de compartir. Vale, muy bien. Entonces les voy a tomar la asistencia ahorita, permítanme. Voy a pegarla. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Permítanme que tengo un mensajito. Ah, dice, vamos a hacer grupo. Ah, Ricardo Aragón, a usted aún no se ha metido. Fíjese que yo al correo le mandé el enlace ya. No sé si no lo ha podido ver, Ricardo, su correo. Si no, lo voy a copiar justo ahorita y se lo voy a compartir aquí en el chat de ahorita. Ahorita le voy a, porque yo tengo abierto mi correo, fíjese. Entonces podemos aprovechar a hacer eso aquí en los enviados, porque ajá, hay 2 personas que ya se incluyeron, solo hay uno que no, usted quizás el que no se ha incluido.
Permítame. Allí en el correo lo tiene y aquí se lo acabo de compartir también, Ricardo, por si no lo tiene. Ahí está ya el enlace de cómo usted se puede unir lo aprieta y ahí le va a decir ya que se una al grupo. Ahí está ya. Entonces ahí se lo compartí en el chat, ahí lo puede ver y como le digo, también lo tiene en el correo. Entonces, solo usted es el que faltaba incluirse. Vale, con gusto, Ricardo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, María, Guadalupe, Ricardo o Abraham. Los felicito y les agradezco porque los tres han estado presentes, cabal son ustedes tres y mi persona, ¿verdad? Para apoyarle. No sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿Estamos bien? Vale, muy bien. Entonces, si ya no tienen ninguna duda ni ninguna consulta, pues por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo en esta tarde. Les animo a ver los materiales nuevamente, ver los videos, están muy bonitos, enriquecerse y no olviden estar muy presentes, tener presentes las fechas de las actividades en los programas. Están en las orientaciones académicas, ya están las fechas de las actividades próximas que vienen. Así que hay que tenerlo presente. Yo sé que vamos iniciando el ciclo, pero no está de más y tener en la mira todo lo que se nos viene más o menos, ¿verdad? Ir pensando en lo primero que vamos a tener. Entonces, eso es por mi parte, ha sido un gusto y les deseo un excelente fin de semana y nos veríamos próximamente en la tutoría de repaso. Cuídense y saludos a todos.